Bueno, esta teórica es sobre ecuaciones trigonométricas. Para continuar, lo primero que tenemos que decir es que resolver una ecuación trigonométrica es hallar si existen el o los valores angulares que la verifican, ¿sí? Una ecuación trigonométrica va a ser para averiguar, en este caso, un ángulo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Los signos, que lo dibujimos a partir de la circunferencia trigonométrica, los signos según cuadrante y según precisamente la razón. Las identidades, que estuvimos trabajando en los ejercicios anteriores. La calculadora y el sentido común para entender que una ecuación puede tener más de una solución, una o ninguna. ¿Sí? Recuerden esto, ¿no? Esto es clave, es decir, una ecuación siempre tiene solución, no, puede no tener soluciones. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, herramientas previas, signo de las razones trigonométricas, según cuadrante, las identidades, ¿sí? Que habíamos hecho como un resumen de las identidades conocidas y aplicables, digamos, a los ejercicios de la guía. Y vamos a agregar esto que son razones trigonométricas de ángulos notables. Estos son ángulos que pertenecen al primer cuadrante, ¿sí? Fíjense que van de 0 a 90, pero son algunos ángulos en particular, porque es particular también el resultado que se obtiene al aplicarle después seno, coseno, tangente. ¿Qué ángulos son ellos? 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados en el sistema sexagesimal y su equivalencia en el sistema circular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago seno de 0, seno de 30, de 45 y lo mismo con coseno y cotangente? Bueno, con seno, ¿sí? Tenemos esta situación. Seno de 0 me da 0, seno de 30 me da un medio, seno de 45 me da raíz de 2 sobre 2, seno de 60 me da raíz de 3 sobre 2, seno de 90 me da 1. Todo esto es verificable con la calculadora, ¿eh? Si lo meten en la calculadora, obviamente, si van a trabajar con los ángulos en el sistema sexagesimal, acuérdense que la calculadora tiene que estar, ¿sí?, en la opción D de degree. Si lo van a trabajar con el sistema circular, tiene que estar en la opción R de radianes. Bueno, estos son los resultados de aplicarle seno a cada uno de estos ángulos, los del coseno, ¿sí? Que fíjense que es como si fuese la, digamos, la columna del seno, pero invertida, ¿no? Y la tangente. La tangente nosotros habíamos dicho que era equivalente a decir seno sobre coseno. Por lo tanto, si se fijan los resultados estos, además de que se pueden chequear con la calculadora, fíjense que es el resultado de hacer precisamente los resultados del seno sobre los del coseno. 0 dividido 1, un medio dividido raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 dividido raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Bueno, este lógicamente me da error porque no puedo dividir por 0. ¿Sí? Entonces tangente de 90, fíjense, también se puede verificar en la calculadora, me va a tirar más error. ¿Sí? Que significa error matemático, no se puede resolver. Bien, entonces la mejor manera de entender el tema es, en este caso trabajando en algunos ejemplos. Vamos a empezar con algunos más simples y después ir complejizándolo un poco más. Decimos que los valores de x que nosotros vamos a hallar van a estar comprendidos en el intervalo que va de 0 a 2pi. Esto quiere decir una vuelta, un ángulo de giro, ¿no? Acuérdense que 2pi es 360, o sea que yo lo voy a estar haciendo para ángulos que se encuentran en un ángulo de giro, es decir, de 0 a 360. ¿Por qué? Porque si no hay infinitos valores a los cuales, perdón, que cumplen con esta condición, ¿no? Porque los ángulos dan vuelta infinitamente. Bueno, entonces nosotros vamos a tomarlo solamente en una vuelta de 0 a 2pi. Y lo que tenemos acá precisamente es coseno de x igual a un medio. Bueno, ¿cuánto tiene que valer x, siendo x un ángulo, para que luego de aplicarle coseno me dé como resultado un medio? Lo primero que vamos a decir es que el coseno es positivo, ¿sí? ¿En qué cuadrantes? Y además, entender que el ángulo este puede ser algún ángulo perteneciente a ese cuadrante, que puede ser más de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a decir es que el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Esto lo sacamos por la primera tabla, la de signos. Esto quiere decir que este ángulo puede ser un ángulo que está entre 0 y 90 o un ángulo que está entre 270 y 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, una manera de resolverlo es, como si fuese un despeje, pasar coseno para el otro lado, como la inversa. En este caso, coseno a la menos 1 de un medio. Acá decimos, ¿no?, que resolvemos con la calculadora. Esta es una estrategia. Yo puedo resolver la calculadora y me da 60. 60 si lo paso al sistema circular me da un tercio de pi.
Aprovecho para decir esto, los resultados de una ecuación trigonométrica van siempre en el sistema circular, ¿sí? Todos en función de pi. Bueno, esto si yo lo hubiese resuelto en la calculadora, pero también lo podría haber buscado por tabla. Yo quiero saber el coseno de qué ángulo me da un medio, ¿sí? Entonces ubico la columna del coseno, me voy hasta donde diga un medio, bueno, el coseno de 60. Bueno, también lo podría haber buscado por tabla, ¿sí? Acá dejo las dos opciones. Entonces, bien, ese es el ángulo del primer cuadrante, pero también decíamos que el ángulo podía ser un ángulo perteneciente al cuarto cuadrante. ¿Cómo encuentro este otro ángulo? Bueno, si se fijan, algo para recordar es que el coseno estaba directamente relacionado con la coordenada en x. Si coseno es la coordenada en x, fíjense que x vale un medio, ¿sí? Cuando este ángulo alfa toma o este valor en el primer cuadrante o este otro valor en el cuarto cuadrante. Pero fíjense que la coordenada en x, que es un medio, coincide en dos puntos de la circunferencia trigonométrica. Bueno, el primero ya lo encontramos, lo sacamos por tabla o con la calculadora, nos dio 60. Yo sé que a los 60 grados, si alfa vale 60 grados, el coseno de 60 me da exactamente un medio. ¿Sí? Bien, ahora no es el único ángulo al cual yo le aplico el coseno y me da un medio, sino también este otro. Este otro, que está acá, es un ángulo cóncavo, es decir, mayor a 180, que para averiguarlo, fíjense que la cuenta que yo hago acá es un ángulo de giro, el ángulo de giro vale 360, menos este pedacito. ¿Sí? Este pedacito, ¿sí? Es equivalente, perdón, tiene un ángulo interior equivalente al de arriba, ¿sí? Son triángulos semejantes. El que está por encima del eje X y el que está por debajo. Tienen las mismas características, la misma medida de los catetos, la misma amplitud de los ángulos, el mismo radio, acuérdense, que vale 1. Entonces, si yo hago 360 menos este pedacito, que es el valor de alfa, también tengo el ángulo del cuarto cuadrante. Decimos que lo sacamos por traslado, ¿sí? Entonces, 360 menos alfa. Entonces, el cuarto cuadrante, el valor del ángulo va a ser 360 menos 60 grados, ¿sí? Hago la cuenta, esto me da 300, lo paso al sistema circular, me da 5 tercios de pi. Por lo tanto, la solución de mi ecuación es 1 tercio de pi, 5 tercios de pi. La solución generalmente la pongo en orden, ¿sí? De menor a mayor, y acuérdense que si yo esto lo reemplazo en la expresión original, me verifica. Ojo, si lo voy a reemplazar en función de pi, acuérdense que la calculadora en radianes. Si lo voy a reemplazar en el sistema sexagesimal, lo hago con 60 y con 300. Pero estas son las soluciones de mi ecuación, ¿sí? Cumplimos, entonces vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Bueno, este ejercicio, a diferencia del anterior, el ángulo está compuesto, ¿sí? Por esta otra expresión que es x menos pi sobre 3. Decir pi sobre 3 o 1 tercio de pi es lo mismo, ¿sí? Pero hay algo que nos permite comenzar y es el hecho de que el seno está directamente relacionado con la coordenada en y la coordenada en y nos decía que el seno entonces era negativo en qué cuadrantes, ¿sí? En el tercero y en el cuarto. Sí, el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Es lo primero que nosotros tenemos que aclarar, lo busco en la tablita de signos. Por lo tanto, toda esta expresión puede ser un ángulo que está entre 180 y 270 o entre 270 y 360. Toda la expresión, ¿eh? Bien, pero entonces, ¿cuánto vale x? Lo que voy a hacer es sustituir a esto por una letra cualquiera. En este caso, elijo ponerle m. ¿Sí? Voy a decir que x menos pi sobre 3 es m. ¿Sí? Realizamos una sustitución de variables. De esta manera, redefino la ecuación y me queda de esta manera, ¿sí? Y entonces voy a resolver como hicimos antes. Puedo resolver con la calculadora o buscar por tabla. Si yo resuelvo con la calculadora, tengo que pasar seno para el otro lado como seno a la menos 1, ¿sí? Lo meto en la calculadora y me da 45 grados negativo, ¿sí? Que es equivalente a decir menos un cuarto de pi. Recordar esto, un ángulo negativo implica que la apertura es en el sentido de las agujas del reloj. Nosotros los ángulos los medimos para que sean positivos en el sentido antihorario. Si a mí un ángulo me da negativo, no quiere decir que no existe o que hice algo mal, sino que está tomando la apertura en el sentido contrario. Otra alternativa es buscar para qué valor de seno me da menos raíz de 2 sobre 2. Lógicamente, no voy a encontrar ningún resultado negativo acá, porque tanto el seno como el coseno como la tangente, con ángulos del primer cuadrante, siempre me dan positivos. Pero, sin embargo, sí encontré raíz de 2 sobre 2. Esto me va a servir igual, porque yo sé que si el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, yo a partir de esta situación me puedo trasladar
en la circunferencia trigonométrica para encontrar su equivalente en este caso, valor negativo, para que se entienda mejor. El seno está directamente relacionado con la coordenada en y, ¿sí? Cuando este ángulo vale 45, yo sé que la coordenada en y me va a dar raíz de 2 sobre 2. Bien. Pero yo no quería raíz de 2 sobre 2. Yo quería menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo que tengo que entender es que este valor yo lo encuentro también como si fuese despejado en los valores negativos de y. ¿Sí? Lo encuentro abajo, sobre el eje y. Raíz de 2 sobre 2 negativo. Entonces, lo que yo digo es, bueno, ¿para qué valor de alfa a mí me está dando raíz de 2 sobre 2? ¿Sí? El seno, en este caso. Bueno, fíjense lo que hice. Trasladé, en este caso, o mejor dicho, proyecté o prolongué este radio. ¿Sí? Este es el diámetro de la circunferencia, prolongué el radio. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar el ángulo del tercer cuadrante, que es este que voy a marcar con el mouse ahora. Tercer cuadrante. ¿Sí? Pero a su vez, también lo que hice fue trasladar esta situación al cuarto cuadrante. ¿Sí? Esto es, no hace falta que lo hagan rigurosamente, sino con un poco de sentido común. Acá lo que hablábamos antes del sentido común, entender que este valor se repite como negativo en el eje y que para encontrarme con esa intersección, bueno, prolongo esta línea y en este caso la traslado si quieren al cuarto. De esta manera lo que marco es el ángulo del cuarto cuadrante, que es este que voy a marcar ahora. ¿Sí? Un ángulo en el tercer cuadrante lo voy a obtener haciendo, fíjense, perdón, el de afuera, 180, porque acá tengo el ángulo llano, un ángulo de 180, más este pedacito. ¿Cuánto mide este pedacito? Lo mismo que alfa. ¿Por qué? Son opuestos por el vértice. ¿Sí? Son opuestos por el vértice, entonces este pedacito mide lo mismo que alfa. Por lo tanto, para encontrar un ángulo en el tercer cuadrante, lo que tengo que hacer es 180 más alfa. Acá lo aclaro. 180 más alfa. Un ángulo en el cuarto cuadrante, ya lo habíamos dicho. Ángulo de giro, ¿sí? Es el ángulo de giro 360 menos este pedacito. 360 menos alfa. ¿Sí? Acá lo de los signos, ¿no? Que hablaba recién. Si yo me abro para la izquierda, sentido antihorario, alfa es positivo. Si me abro para la derecha, sentido horario, mi alfa es negativo. ¿Sí? Pero entonces, para trasladarme al tercer y cuarto cuadrante, 180 más alfa, 360 menos alfa respectivamente. ¿Y qué es alfa? Bueno, aquel valor que me dio en tabla raíz de 2 sobre 2. Entonces, cuarto cuadrante, vamos a empezar por el cuarto, es 360 menos 45. 315, que si lo paso a radianes, es 7 cuartos de pi. Bueno, tengo mi primer valor. No, error. No tengo mi primer valor porque en realidad este es un valor de ¿quién? De m. ¿Y qué era m para nosotros? X menos pi sobre 3. Por lo tanto, tengo que sustituir esto porque mi objetivo es hallar la variable x, ¿no? Entonces, x menos pi sobre 3 es igual a 7 cuartos de pi. Voy a pasar pi sobre 3, despejar, entre comillas, ¿no? Pi sobre 3 para el otro lado sumando. Decir pi sobre 3 o un tercio de pi es lo mismo. Realizo esta suma y ahí sí encontré mi primer valor. ¿Sí? 25 doceavos. Lo puedo pasar a sistema sexagesimal para verificar o lo puedo verificar con el sistema circular. Si yo reemplazo esto acá arriba y hago la cuenta, me tiene que dar esto. Bueno, tengo mi primera solución que surgió de este análisis del cuarto cuadrante. Vamos al otro que era el del tercer cuadrante. Dijimos 180 más alfa. Por lo tanto, 180 más 45. Repito que tomo 45, ¿sí? Porque lo estoy tomando de tabla del primer cuadrante. Bueno, esto me da 225, ¿sí? Que es equivalente a decir 5 cuartos de pi. Entonces sustituyo nuevamente la m porque mi objetivo es averiguar x, despejo la x, ¿sí? Y realizo la cuenta. Esto me da 19 doceavos de pi. Por lo tanto, la solución final de la ecuación me va a dar el resultado anterior, que era 25 doceavos, y este, que es 19 doceavos. Lo mismo, lo pongo en orden y fin. Vamos al último ejemplo. Y es un poco más complejo, ¿por qué? Porque tengo en este caso una ecuación con dos razones trigonométricas distintas. Me aparece seno y me aparece coseno al cuadrado. Además que tengo más de un término, ¿no? A diferencia de los dos ejemplos anteriores. Entonces mi objetivo acá primero va a ser llevar esto a una expresión en donde yo tenga la misma razón trigonométrica.
En ese sentido, yo puedo sustituir, por ejemplo, a coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado. Entonces la ecuación me va a quedar toda en función del seno, lo cual me es útil, lo hago. ¿Sí? Sustituimos coseno al cuadrado por 1 menos seno al cuadrado. Y ahora sí empezamos a resolver lo que podamos. Por ejemplo, acá puedo hacer una propiedad distributiva. Ahí la hice. Y a priori esto lo va a dar la práctica. Digamos, uno puede intuir que acá tengo un término lineal, un término independiente y un término cuadrático. Esto se asemeja directamente a ecuaciones cuadráticas, que por conveniencia nos tenía siempre la situación más, digamos, por una cuestión de aprenderse un método, lo que hacíamos era igualarlo a cero. Sí, entonces pasé este término sumando, pasé el 2 restando y a su vez lo ordené. Ahora, ¿es una ecuación cuadrática? Sí, pero lo que me conviene y una cuestión de, digamos, de ser un poco más organizados nada más, ¿eh? No es un capricho, sino para ser más organizados, voy a sustituir al seno de x por una letra. Lo mismo, una sustitución de variables. Voy a decir que el seno de x es igual a m, por lo tanto me va a quedar la ecuación ahora, redefinida, 2m al cuadrado más 3 por m menos 2 igual a 0. ¿Sí? Tengo a, tengo b y tengo c, puedo aplicar la fórmula resolvente para encontrar los dos valores de m y así luego encontrar el de x. Bueno, acá apliqué la fórmula, acá resolví y encontré mis dos valores de m. ¿Sí? M1 medio, perdón, m1 igual a 1 medio, m2 igual a menos 2. Si estas dos expresiones las tengo que igualar al seno de x. Si m vale 1 medio, seno de x vale 1 medio. La pregunta que tengo que hacerme acá es en qué cuadrantes el seno es positivo. Y eso ocurre en el primer y segundo cuadrante. Por lo tanto, este ángulo puede ser un ángulo perteneciente al primer cuadrante o al segundo. El primero lo voy a sacar por tabla. El seno me da 1 medio cuando el ángulo vale 30. Es decir, mi primera solución es 30 o un sexto de pi. Acá está. Lo saqué por tabla. Acuérdense, el primer cuadrante lo saco por tabla. Siempre. Segundo cuadrante lo saco por traslado. ¿Cómo traslado un ángulo del segundo cuadrante? Bueno, recordar que seno está directamente relacionado con la coordenada en y. Por lo tanto, cuando este ángulo vale 30, a mí me... 30 o 60 era, perdón, a ver que no recuerdo. 30 está bien. Cuando este ángulo vale 30 y me da 1 medio, pero no solamente ocurre para un ángulo del primer cuadrante, sino también para un ángulo del segundo. ¿Y cómo averiguo este ángulo del segundo cuadrante, que como se observa es un ángulo obtuso? Bueno, la cuenta es muy simple, fíjense, es un ángulo llano menos este pedacito. Este pedacito, ¿sí? Por semejanza de triángulo, es lo que decía, es equivalente a alfa. Entonces mi cuenta para trasladarme al segundo cuadrante es 180 menos alfa. Acá está. Por lo tanto sería 180 menos ¿quién? Menos 30, que es el valor que obtuve antes. 180 menos 30, acá hay un error, esto no va, acá hay un error, por favor no lo tengan en cuenta, lo corrijo en el siguiente paso creo. 180 menos 30 me da 150, que si lo paso al sistema sexagesimal es 5 sextos de pi. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son mis dos soluciones parciales, por lo menos hasta ahora? Para m igual a 1 medio, estos dos valores, 1 sexto de pi y 5 sextos de pi. ¿Qué pasa con m igual a menos 2? ¿Sí? Cuando yo sustituyo seno de x igual a menos 2, bueno, lo primero, ¿no? Yo intuiría acá hacer, por ejemplo, entender que el ángulo, para que el seno me dé negativo, tiene que estar en el tercer y cuarto cuadrante, ¿sí? Pero si busco algo parecido como esto en tabla, algo que me dé 2 o menos 2 acuérdense que no me va a dar porque son todos positivos, pero 2, si yo busco el seno de qué ángulo me da 2, no me voy a encontrar con ningún valor. Y lo cual tiene sentido, ¿por qué? Porque acuérdense que si el seno era equivalente a la coordenada en y la coordenada en y siempre oscila entre menos 1 y 1, nunca el seno de un ángulo me va a dar como resultado menos 2. ¿Sí? Nunca el seno de un ángulo me da como resultado menos 2. Entonces, y esto es para el resto de las ecuaciones, ¿eh? Si ustedes quieren acá llegar a un resultado que esté fuera del rango menos 1 o 1, ¿sí? Ya saben que eso no va a tener solución. No es posible porque el seno está directamente relacionado con la coordenada en y, en la circunferencia trigonométrica, que es de radio 1. ¿Sí? Por lo tanto, nunca se van a encontrar con un ángulo al cual le apliquen el seno y les dé menos 2. De última, lo quieren chequear, lo hago en la calculadora, seno a la menos 1 de menos 2, lo resuelvo y me va a tirar más error. Por lo tanto, no tiene solución.
Conclusión, mi solución final son estos dos valores que obtuve antes, 1/6 de pi y 5/6 de pi, y fin. Bueno, esto es ecuaciones trigonométricas. Saludos.